Bueno, hay varios pendientes con el tema económico, porque pues ahora hay señales positivas, hay señales negativas. Las positivas, las buenas, vamos a decir, Europa está muy contento porque han logrado detener la inflación, según dicen los europeos, pero no solo eso, están en récords en empleos, o digamos, en un récord en no tener desempleo. O sea, están en récords históricos en los mínimos de desempleo, y eso también hace que pues este tema sea muy positivo, ¿no? Al final de cuentas, estas son las señales buenas, por así decirlo. Entonces ahí vamos con las señales malas ahora, ¿no? Ya comentamos que este acuerdo de la deuda o del aumentar la deuda de los Estados Unidos no ha llegado todavía a un fin. Se espera todavía que el Senado lo apruebe y entonces ya podremos tenerlo completo todo, ¿no? Hay señales positivas, de hecho muy positivas, en el S&P 500, donde se ve el día de hoy que subió miren, vamos a ver, el día de hoy nada más, un 0.99%, ¿no? Ahí está, aquí lo vemos, ¿no? Ahí es donde empezó el cierre de ayer y ha subido arriba de los 4,220, así que pues el mercado positivo en ese sentido, no hay tanto problema. Igual el Nasdaq, el Dow Jones, etcétera, ¿no? Eso por un lado. En otro sentido, Goldman Sachs, que ahí se viene lo negativo, está mandando una muy mala señal, porque ellos dicen que va a haber despidos, que va a haber más despidos. Según dicen ellos, hay un marco global o internacional extraordinariamente desafiante. O sea, esas son palabras que utilizan para decirte, hay broncas a nivel global, hay problemas mundiales que nos están metiendo en problemas. El grupo de banca de inversión Goldman Sachs está planeando hacer ajustes a su plantilla ante el contexto macroeconómico y desafiante, dicen ellos. Según el operador de la compañía, John Waldrow, estamos inmersos en acciones específicas adicionales sobre nuestro personal. Nos estaremos preparando para un entorno más complicado. Según resumía este personaje, al menos van a correr 250 puestos de trabajo en las próximas semanas, que afectará a puestos senior, según reporta. El hecho que lo haga una banca de este tipo, pues manda una señal, y aparte que dice o hace el reporte diciendo pues que ven desafíos extraordinarios a nivel global. Así que no son muy específicos, pero pues ya que cada quien se imagine cuáles son esos desafíos, ¿no? Tan grandes que hablan ellos. Bueno, ese es parte de lo importante. Vamos a otro asunto también interesante. Bueno, vean ustedes, estas son las imágenes satelitales que muestran para darnos un poco la idea de los tremendos incendios que está viviendo Nueva Escocia en Canadá. Estas fotografías fueron realizadas por la misma NASA. Este incendio empezó siendo un incendio relativamente grande a ser un incendio masivo. El humo ya muestran grandes porciones de Nueva Escocia, generando problemas allá en Canadá. Los incendios, dice, están causando estragos, sobre todo en el municipio, región de Halifax, que pues ahora mismo son sobre todo los condados de Shelbourne y de Yarmouth los que tienen problemas de muy mala calidad de aire y de incendios. Según la fotografía de la Estación Espacial Internacional, donde la misma NASA manda estas publicaciones de fotos, aseguran que estos incendios ya abarcan aproximadamente la parte quemada 75 millas cuadradas, convirtiéndolo en el mayor incendio forestal de la historia de Nueva Escocia, su mayor incendio en su historia. Así, para darnos una idea, ¿no? Han sido destruidas alrededor de 50 casas, 2,300 casas tuvieron que ser evacuadas, y sobre todo en el área de Shelbourne. Algunos bomberos también pues dicen que los incendios han alcanzado las alturas, o sea, lo alto del incendio, aproximadamente unos 300 pies, que si lo pasamos a metros son 91 metros. Yo no me imagino una llamarada de 91 metros, ¿verdad? No me la imagino, pero el reporte dice eso. Habrían alcanzado las llamaradas aproximadamente 300 pies de altura, o sea, 91.4 91 metros con 44 centímetros de alto. Impresionante. Bueno, son incendios muy tremendos. ¿Y qué pasa ahí? Es que ahorita hay mucho calor y muchos vientos. Entonces la combinación perfecta: calor, mucho viento,
muy poca humedad, está arrasando. Se dieron las condiciones perfectas para que estos incendios avanzaran durísimo. Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Como quiera, lo vemos desde el Copérnicus. Vamos a ver desde el satélite Copérnicus, a ver si se alcanza a ver todavía este incendio. Miren, este incendio que veíamos ahorita en la foto de la NASA es este que está aquí. Este es el satélite llamado el Ojo de Europa, que es el Copérnicus, ¿no? Y muestran pues este tremendo incendio que se da en esta parte. Si nos vamos a los vientos, vamos a ver si las rachas de viento siguen ahí. Pues bien, ya no se ve tanto. A ver, no, ahí vienen otra vez para el sábado. Otra vez, mira, si no se controla para el sábado, los vientos en esta zona pues van a ser muy duros. Entonces puede ser que el problema venga otra vez, ¿no? Ahí está. En cuanto a lluvias, ¿cuántas lluvias se esperan para los próximos 3 días? Pues mira, hay algo de humedad, eso podría ser bueno. Si hay humedad y aumentará la próxima semana aún más. Así que la buena noticia es que la naturaleza, pues al parecer sí va a ayudar a controlar este problema. Pues ahí está. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos hacia los últimos reportes antes de irnos a los comentarios, ¿no? Antes de irnos a platicar un ratito, ¿no? Miren, hay una serie de recomendaciones que se están haciendo ante muchas picaduras que se han estado reportando de víboras venenosas. Esto, pues bueno, aplica... pues depende de dónde vivas y lo que tú quieras, pero dicen que con las temperaturas que vamos a tener este año debemos tener en cuenta que las víboras van a buscar lugares un poquito más frescos y esos podría tratarse de tu propio jardín o incluso tu casa. Entonces, pues se está pidiendo que se retiren las cubiertas, que estén tablas, rocas, hojas en exceso, pasto en exceso, todo este tipo de cosas hay que quitarlo, ¿verdad? Esto lo reporta la Universidad de Mississippi porque allá tiene mucho problema, pero creo que aplica a muchos lugares de México también, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica en general, pues tómenlo en cuenta, ¿no? Mantener el césped cortado, limitar los lugares donde pueden esconderse estas víboras, inspeccionar los porches, los pasillos, las grietas y agujeros, hacer ruido. Es importante hacer ruido para que estas víboras mismas se busquen otros escondites, se vayan de ahí. Inspeccionar, como les digo, los pasillos, las grietas, agujeros, revisar los cimientos de la casa donde haya grietas. En esos cimientos puede haber víboras también. Hay que sellar todo ese tipo de cosas. Si guardas leña, que sea lo más lejos de la casa posible. Idealmente que la leña esté en un estante sobre algo para que la víbora no se meta ahí. Otro punto es mantener los alimentos para mascotas y pájaros cerrados y sellados. También es un punto importante. Cerrar todas las áreas debajo de las casas, los graneros, cobertizos, ese tipo de lugares. Cubrir los desagües abiertos con malla. Y bueno, pues si tienes tú alguna recomendación más, por favor, déjalo en los comentarios, ¿no? Para que todos los que están aquí lo tengan en cuenta, ¿verdad? Buenísimo, pues vamos ahora sí creo que a los comentarios. Déjenme revisar si no se me pasó nada. Me parece que no, lo demás cosa ya está. Bueno, esto, una más y ya vamos a comentar. Bueno, según Alexander Saraiva, está alertando que el crimen organizado en el Amazonas, en Brasil, pudiera tomar el control de la Amazonia, del Amazonas brasileño. Hay un rápido avance de grupos de crimen organizado en el Amazonas que están tomando el control y pudiera convertirse en una región propia, o sea, que el Amazonas sea controlado totalmente por estos grupos del crimen organizado, ¿verdad? Alexander Saraiva trabajó en el Amazonas de entre el 2011 y el 2021 y dijo que él teme que esta huella de grupos organizados, criminales obviamente, estén ya tomando el control, ¿no? La misma policía batalla mucho contra ellos y están muy bien armados y tienen un lugar, un espacio enorme para poder esconderse. Dice, viví como el Estado perdió el control de la seguridad pública de Río de Janeiro, dice Saraiva, y el Amazonas de hoy está en ese proceso. Se está perdiendo el control de la seguridad de la... ¿Y qué va a pasar si estos grupos tienen el control? Pues lo que se espera es que sigan talando, que sigan
pues deforestando toda esta zona, y después esos mismos recursos, esos terrenos, pues se utilizarán para ganados y las maderas pues serán vendidas y vamos, es una gran mina en lugar de ser un reservorio mundial de especies y de creación de oxígeno y de todo esto, pues bueno, se está convirtiendo en una mina para grupos criminales, ¿no? Bueno, tema también muy tremendo. Vamos ahora sí a los comentarios.